tuvo la oportunidad de conocer, me salió un mensaje, de conocer acerca del coaching y lo cual lo apasionó. Sale fue entonces cuando se inició a formar como coach ejecutivo organizacional con Leading Group y CECI. Además de la formación con Fred Kaufman como coach de Conscious Business Center y realizó un entrenamiento en coaching de equipos con Coaching Hall International. Ha sido consultora en educación continua de la Universidad de ITSESI en temas de bienestar y habilidades directivas para diversas empresas. Docente de liderazgo en pregrado y maestría, plan de desarrollo profesional y coaching. También ha acompañado a estudiantes en su práctica profesional como asesora de carrera. Todo lo anterior en la Universidad ICESI de Cali, en Colombia. Actualmente radica en México y se desempeña como directora de mentoría digital del Instituto de Ciencias del Bienestar y la Felicidad en la Universidad Tec Milenio. Bienvenida, Adriana, y gracias. Bueno, Carlos, pues muchísimas gracias por esa presentación, a Cintia, a Fernando por esta invitación a este espacio que me encanta, que me conecta precisamente con mi propósito. Entonces, me avisan si allí ya estoy con la presentación, por favor. Listo. Sí, ya estoy allí compartiendo. Así es. Bueno, muy bien. Entonces, pues con esto que nos trae Cintia, precisamente pues este tema es como la base, ¿sí? Como el abono a una serie de temas que seguramente van a ir encontrando ustedes un sentido, una conexión, pero sobre todo la invitación que yo les hago es a que hoy hagamos como conciencia de la importancia de los temas de bienestar y felicidad que hoy necesitamos, independiente del rol, porque sé que aquí hay líderes, hay colaboradores, tal vez con diferentes roles, padres de familia, pero van a ver que es un tema transversal y como tú lo traías, Cintia, pues es un tema que hoy día está tomando muchísima fuerza. No es un tema nuevo, hablar de sentido de vida, de propósito, desde hace muchísimos años, grandes filósofos venían preguntándose, pero creo que la pandemia ha sido como un detonante para generar una mayor conciencia en las organizaciones y en las personas, en los líderes, hacer como una pausa y a empezar a buscar un verdadero bienestar y sobre todo para generar emociones positivas en sus equipos, en su cultura, en sus organizaciones, en sus hogares, pero sobre todo a que el ser humano se conecte con su propósito de vida. Les quería comentar que hace poco estuve en un congreso internacional de coaching y traje una investigación muy importante donde estaban descubriendo que como producto de la pandemia muchos líderes de cargos medios estaban abandonando sus puestos, estaban abandonando los cargos y también se preguntaban, pero bueno, si estamos atravesando una situación difícil, mundial, donde hay un impacto económico, ¿por qué la gente está abandonando sus cargos? Y en esa investigación se encontró que muchas personas, la pandemia había sido como el detonante para mostrar que la vida, pues no, que la vida nos puede cambiar en un momento, en un minuto, porque pasamos momentos difíciles, porque tuvimos pérdidas no solamente de seres humanos, sino de trabajo, y que la gente se estaba como dando cuenta de que pasaba mucho tiempo en ese piloto automático, trabajando, y no le encontraba como sentido a su vida. Así que toma interés y toma mucho sentido hablar de estos temas, darnos una pausa para nosotros salir como ese piloto automático en el que estamos día a día en el trabajo, en la rutina y conectarnos con lo que es verdaderamente importante y sobre todo ver la relación que tiene el propósito de vida con el bienestar. Bueno, entonces desde allí pues en este espacio quiero como traerles como unos interrogantes porque seguramente nos va a faltar más tiempo y bueno, ojalá que muchos de los que estén acá se interesen porque sigamos ahondando estos temas, porque los podemos llevar a sus empresas, a sus colaboradores, pero queremos como generar un espacio de preguntarnos hacia dónde voy, ¿sí? O sea, cada día me levanto, me paro, voy al trabajo o a mi rutina, pero ¿eso qué significa para mí? ¿Cuál es mi verdadero propósito de vida? Como les decía, es un tema donde ustedes pueden encontrar en Google miles de información, literatura, existen libros, recetas, fórmulas, pero nosotros en la universidad pues digamos que traemos desde una base científica en donde cada día seguimos estudiando, profundizando
para realmente, digamos, como desarrollar una teoría y sobre todo ponerlo como una filosofía de vida en nuestros empleados y en nuestros colaboradores. Así que lo voy a compartir de esa teoría científica y hoy quiero como en este espacio como dimensionarme qué es lo que le da sentido a la vida, cuál es el propósito de vida y qué relación tiene con el bienestar y qué caracteriza a un verdadero propósito de vida. Quiero compartirles que mucho antes, hace muchos años, grandes filósofos e historiadores pues venían preguntándose acerca del sentido de la vida. Por mencionar solo algunos, por ejemplo, Albert Camus es un filósofo que siempre estuvo como en ese interrogante. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué vivimos? ¿Qué significa vida? Si la vida se basa, él decía que se basaba como en un día a día de levantarnos, ir al trabajo, volver a la casa, acostarnos y que pues eso no tenía significado. Y él, digamos como en esa búsqueda, trajo como una analogía, la historia de Sísifo, no sé, es un griego de la mitología griega, y lo significaba, traía como una metáfora de que esa persona pues fue castigada y la forma como él tuvo que pagar, digamos, eso que hizo mal, fue que tuvo un castigo en donde tenía que subir y empujar una roca hasta una cima muy alta. Entonces, esa roca, cada vez que llegaba a la cima, pues obviamente se devolvía y nuevamente esta persona tenía que volver a empujar la roca día tras día. Él la comparaba con que así era la vida, con que la vida era una rutina de no lograr un resultado, de volverse nuevamente a hacer las cosas cotidianas, y desde allí trajo como una mirada y trajo el concepto de que la vida es un absurdo, que la vida no tiene un significado y que simplemente pues no tiene como sentido eso que nos motiva a vivir. Sin embargo, pues él trae como esta mirada acerca del sentido de la vida, pero también esta corriente muestra como esas dificultades para encontrar ese sentido de vida y habla como de que hay una frustración existencial en la que nos preguntamos pues para qué vivimos, qué sentido tiene levantarnos, pero obviamente eso contrarresta porque hay muchas herramientas y valores que también nos invitan como a mirar qué es lo contrario de eso, y es cuando fortalecemos, por ejemplo, con emociones positivas, con experiencias significativas, con que para algunas personas eso se contrarresta es con conectarse con lo espiritual, con lo religioso. También esa mirada que nos traía él hablaba de un vacío existencial, ¿sí? Es como que pues no nos merecemos vivir, pero también entonces como que hay un contraste allí como con las conductas que son prosociales, cuando yo, a pesar de las circunstancias, de los momentos difíciles, elijo contribuir con el medio ambiente, elijo, ejemplo, recoger lo que el otro tira, elijo recoger lo que está ensuciando el río, elijo hacer un acto con alguien que lo necesita, ¿sí? Siempre como ese contraste. Otra persona que no quiero dejar pasar en este espacio para traerles, que también ha aportado mucho a todo este sentido de vida y para los que les guste leer, es Víctor Frank. Víctor Frank fue un psiquiatra médico que le tocó vivir todo la situación de nazi, y él estuvo internado en los campos de concentración en Alemania, y a pesar de todas esas circunstancias, él logró, digamos, aportarnos a todo lo que es el sentido de vida, porque fue precisamente con esa vivencia donde perdió su familia, donde estuvo sometido pues a todo lo que ya conocemos de estos campos de concentración, donde él aportó como digamos, al sentido de vida y al existencialismo, y a cómo indiferente de la situación difícil que vivamos, de los momentos retadores, de los momentos desafiantes, siempre vamos a encontrar un significado y un propósito en la vida. Así que a Víctor Frank le demos también grandes aportes al significado de vida. Para los que les interese estudiar, les recomiendo ese libro que seguramente nos va a traer grandes aprendizajes. Como les decía entonces, todos estos filósofos pues se preguntaban, bueno, ¿cuál es el propósito de vida? Y muchas veces nosotros como que confundimos qué significa propósito de vida, porque a veces pensamos que propósito de vida es como cuando nos planteamos un buen deseo o una buena intención. Esto sucede mucho, yo a veces lo asocio como en fin de año o al inicio de año. No sé si les ha pasado
que como que llega la Navidad, llega diciembre y como que hacemos un barrido como de lo que hicimos bien o incluso lo que nos quedó faltando. Y como que nos planteamos buenos propósitos. No, yo quiero que pase esto con mi vida o yo quisiera lograr esto o aportar esto. Pero a veces esos buenos deseos, ¿sí? Pues no se reflejan en las acciones del día a día. Porque nos los planteamos este día tal vez como de la emoción y de como el reto de empezar el año, pero cuando entramos otra vez a lo cotidiano, al día a día, como que nos desprendemos de esas situaciones y nos vamos olvidando. Un ejemplo clarísimo, y hay investigaciones que dan cuenta, es como cuando estamos asociados a querer empezar a hacer ejercicio. Como que decimos, este año sí lo logro, este año voy, me matriculo, y hay estadísticas que muestran que un número alto de personas lo hacen en enero y a final de febrero la deserción es altísima. Y empiezan a aparecer muchos saboteadores. No sé si les ha pasado que decimos, ay no, mañana empiezo, hoy el día está frío, hoy el día está lluvioso, no quiero ir, más bien el otro mes. Y así terminamos con esos buenos deseos, dejándolos de lado porque no creamos como una rutina o unos hábitos o unos rituales que nos sostengan para que esos comportamientos que de alguna forma asociamos con buenos propósitos, pues se mantengan a lo largo de la vida. Entonces, eso es diferente, ¿no? O sea, pero aquí hay algo importante. Solo el hecho de poder generar o pensarme que quiero hacer un cambio en mi vida para mi bienestar físico, para mi bienestar emocional, ya es importante, porque hay personas que ni siquiera se lo plantean. O sea, es como cuando yo digo, viven como en un piloto automático. Si hay una intención, pues eso ya está diciendo algo de usted. Lo importante es cómo sostener eso, que de alguna forma contribuya con el bienestar de las personas y contribuya a largo plazo, incluso o lo conecte con su propósito de vida. Entonces, ¿qué significa propósito de vida? Encontramos muchas definiciones, quise traerlas a ustedes esta, y es que el propósito de vida pues debe ser un sentido de responsabilidad interior, ¿sí? Que tome en cuenta la propia existencia que se desarrolla con el cumplimiento de metas que nosotros mismos establecemos, o sea, no los establecen otros, somos nosotros mismos quienes establecemos esas metas para acercarnos a ese propósito de vida, ¿sí? Pero eso implica como esa mirada interior, y cuando yo hablo de sentido de responsabilidad interior, pues allí obviamente tiene en juego mis valores, mis intereses, mis fortalezas, lo que me genera conexión con las cosas positivas, ¿sí? Y cómo eso yo lo pongo al servicio a través de unas metas. Frente a las formas, a las herramientas, a toda la información que a mí me conecta con propósito de vida, les decía que existe mucha bibliografía alrededor. Aquí solamente algunos de los elementos que nos parece importante. Por ejemplo, Ikigai, no sé si alguien lo ha escuchado o en algún momento lo han leído, pues es un secreto japonés que lo traen ellos y que les permite a ellos a través del uso de esta herramienta y sobre todo de aplicabilidad a su vida, pues tener una larga vida y sobre todo feliz. Entonces, en el Japón, pues muchísimas personas tienen su Ikigai porque es la forma como ellos se conectan con su propósito de vida. Cuando ellos lo han descubierto, dicen, eso es lo que me motiva, eso es lo que me invita a levantarme cada día, a ponerle un sentido a mi vida. Y les traje allí como la forma o la herramienta como ellos, desde su mirada, de su metodología, pueden descubrir su Ikigai. Fíjense que hay una intersección entre la pasión, entre la misión, la profesión y la vocación. Y es que cuando yo logro conectar lo que hago muy bien, o sea, mis fortalezas, mis habilidades, además que eso es lo que yo amo hacer, porque cuando pongo eso al servicio de un servicio, de una conexión con alguien, pues disfruto tanto que el tiempo se me pasa, ¿sí? Eso conecta con la pasión, pero además cuando eso que pongo al servicio del otro, a través de lo que yo sé hacer muy bien, es lo que el mundo necesita, pues estoy generando un impacto en la sociedad, en una tribu, en la comunidad, al servicio del otro, y eso se cruza con la misión. Y si además para muchas personas cuando han logrado esa intercesión, pues ese es su trabajo, porque eso es por lo que le pagan, pues allí está conectando su profesión y su vocación. Cuando dicen ellos, entonces, que cuando tú logras integrar estos 4 elementos, lo que haces muy bien, lo que amas, lo que el mundo necesita y por lo que a ti te pagan, pues encuentras tu verdadero Ikigai, que es lo que te motiva, lo que te levanta y lo que te llena cada día de energía.
Hay otros libros, investigaciones, son las azules también les recomiendo este autor, Dan Burtner, que él recomienda que una forma también de uno empezar como a conectarse con este tema de propósito de vida, de propósito de bienestar, es cuando uno hace 3 listas. Una en donde están los valores, porque los valores son los que nos definen. Otra, las cosas que nos encanta hacer y las cosas en donde consideramos que somos muy competentes. Nuevamente, habilidades, fortalezas, talentos. La intersección de esas 3 listas, pues es el ICANN. Así que tenerlo, definirlo, nos contribuye no solamente al bienestar, sino a una larga vida y sobre todo feliz. ¿Por qué esto que les estoy contando? Algunas de las herramientas, porque no son las únicas, porque funcionan. Si notan, se van a dar cuenta que en todas se resaltan las fortalezas, las habilidades, las fortalezas de carácter, los valores que son fundamentales, porque también cuando hacemos este ejercicio de conectar esos elementos y ponerlos en una intersección, pues lo que nos está invitando es como a observarnos como persona en todos los aspectos, porque así también como tenemos nuestras fortalezas, pues también podemos mirarnos en dónde hay una oportunidad de mejora. Se enfoca en lo que sí está bien, en lo que nos gusta y sobre todo en nuestros intereses, ¿sí? Y sobre todo, ¿qué hacer con todo esto? Pues, ¿cómo puedo ponerlo al servicio del otro, de una sociedad, de una tribu, de un ser humano, para ver los resultados en quienes realmente me importan? Bueno, ustedes dirán, pero ¿cómo hacemos para sostenernos? Porque a veces es tan difícil en aquello que queremos empezar a accionar, en comportamientos que empiecen a conectarnos con nuestro propósito, a descubrirlo. Pues no es fácil, porque como les decía, a veces se quedan simplemente en intenciones, en deseos, pero bueno, tenemos a Tal Ben-Shahar, que es una de las personas más influyentes en todo el tema de la psicología positiva, y él, digamos que ha propuesto como herramienta algunas formas en donde podemos como encaminarnos para sostener aquellos cambios que queremos generar en nuestra vida, conectarnos con nuestro propósito y que se vuelvan en unos rituales para que pues al final sí podamos mantenernos y lograr los resultados que queramos. Muchas veces queremos un resultado, pero les decía, empezamos con una intención y fácilmente la soltamos. ¿Sí? Necesitamos entonces qué hacer para sostenernos en eso y que no se quede simplemente en una intención y sobre todo que nos permita pues desarrollar nuestras probabilidades de éxito. ¿Qué debemos tener en cuenta entonces para lograr cambios en nuestra vida y sobre todo para poder conectarnos con nuestro propósito? Pues aquí me gusta como traer algo que a veces nos saboteamos y a veces somos muy exigentes porque nos ponemos grandes metas, grandes cambios y obviamente empezamos y si no lo logramos, pues inmediatamente como que nos damos duro, como que no nos saboteamos, esto es difícil para mí, eso no lo voy a lograr. Y es importante entonces considerar que menos es más, que es importante entonces empezar a generar, así sea un hábito en nuestra vida, un cambio. No siempre podemos lograr todo a la vez. Entonces ponernos un reto, 1 o 2 propósitos que estén bien pensados y sobre todo en donde veamos que si me logro mantener ese cambio, pues logro el resultado que quiero, logro el bienestar que quiero, logro conectarlo con mi propósito, pues probablemente voy a empezar a incorporar esos comportamientos, ¿sí? Que me van a permitir lograr y en la medida en que yo diga, ok, lo logré un día más frente a esa meta que me puse, 2 meses, ya lo vuelvo un hábito, pues en últimas eso se va a traducir en, digamos, en comportamientos y en emociones positivas y sobre todo a incrementar los niveles de felicidad. Y no, por lo que les decía, no sean duros si fallan, a veces como que, ay, nuevamente lo dejé, quería empezar a cambiar esto y no, pues hay que establecer metas y luchar para conseguirlas. Las cosas no son fáciles. Y como decían ahorita, no el hecho de hablar de felicidad y bienestar es que todo va a fluir, de que todo va a ser fácil. Muchas veces los retos difíciles nos traen grandes aprendizajes y enseñanzas acerca de nuestro propio descubrimiento, de fortalezas que no conocíamos en nosotros mismos, de habilidades. Y solo el hecho de intentar hacer un cambio y sostenerse ya habla de usted y ya es un gran paso. Frente a eso, entonces, él nos propone cómo lograr eso. Con recordatorios, repetición, que eso se vuelve al final en un ritual. El recordatorio es
Si yo quiero generar un cambio en mi vida hacia algo positivo, pues tengo que traer como señales externas que siempre me estén allí como recordando. Entonces, el ejemplo clásico es, bueno, yo quiero tener una vida saludable. No es simplemente ir a un gimnasio, sino que quiero estar más saludable, sentirme bien, porque quiero poder disfrutar de mi salud, del día a día, del trabajo, de lo que hago. Pues una de esas pequeñas acciones frente a esa gran meta, ese gran propósito, pues va a ser empezar a hacer ejercicio. Pero necesito generar un recordatorio, sea en mi celular, en mi computadora, en el espejo, en mi cuarto, que me esté señalando, ojo que usted esto es lo que quiere. Yo lo llamo a veces como un ancla, que es eso que siempre me va a traer como mi polo a tierra sobre aquello en lo que yo quiero trabajar y proponer, ¿sí? Inclusive anclarlo con algo que me genere motivarme para lograr ese comportamiento. La repetición, pues obviamente, sí, además de ese recordatorio, yo siempre estoy recordando, repitiendo, esa acción pues me va a llevar al cambio duradero. No puedo sabotearme y un día dejarlo porque entonces aparece la procrastinación y lo digo la otra semana, el otro mes y nunca termino. Luego cuando evalúo, nunca lo logré, ya pasó un año y aparecen esas emociones negativas y aparece incluso la frustración. Y una vez generamos esos recordatorios y esa repetición, pues eso se convierte como en un ritual, ¿sí? Que es la forma, incluso cuando fisiológicamente se ha tallado como una vía neuronal en el cerebro asociada a ese comportamiento particular, porque ya lo haces tantas veces, ya lo tienes tan incorporado, ¿sí? Que se te vuelve ya como en tu día a día. Casi que como cuando no lo haces, te sientes como que algo me falta, como que no estoy pleno, no estoy plena, y eso ya lo incorporas en tu día a día y esos comportamientos pues probablemente te van a llevar al resultado que te habías planteado. ¿Por qué entonces es importante esto del tema de propósito a las personas que tal vez luego han llegado? Porque sé que empezamos con 100 y pico, ya tenemos 216. ¿Por qué es importante hablar de propósito y qué conexión tiene con esto del bienestar, con esto que es la filosofía de la Universidad Tecmilenio? Pues les decíamos que hay muchísimas investigaciones que se han dedicado a observar la relación que existe entre el propósito, ¿sí? Y el bienestar. Y hay una estrecha relación porque cuando yo tengo definido mi propósito y trabajo sobre él, pues esto me ayuda a desarrollar una autonomía porque yo soy quien elijo qué debo de hacer para lograrlo, sostenerme en ese propósito y dejar como esa huella en la vida. Porque en la medida en que yo me pongo al servicio del otro, independiente del oficio, la profesión, la tarea que yo tenga en la vida, pues yo genero vínculos. Y cuando yo genero vínculos y relaciones positivas con los demás, pues eso genera en mí una autoaceptación, un mejoramiento de mi imagen, de mi autoimagen como persona y sobre todo me genera un sentido de pertenencia con otros y de responsabilidad, no solo conmigo, sino con la sociedad, con la comunidad. En últimas, cuando tú trabajas en esto, pues te conectas con tu propósito de vida y eso definitivamente tiene un impacto sobre tu bienestar. Otros autores como Martin Seligman, que también ha hecho muchísimos aportes a todo el tema de psicología positiva, pues él nos habla también, porque él conecta el bienestar con el propósito de vida. Él nos habla, nos aporta 3 vías para perseguir la felicidad, que está conectada con el bienestar, y fíjese que en ese modelo de las 3 vías, pues nuevamente aparece la trascendencia, que incluye el sentido de vida, o sea, aquello que va más allá de mí mismo y que me conecta con la sociedad, con lo que puedo aportar y en la trascendencia. También habla del involucramiento o el engagement, que es como cuando yo me conecto con un interés, con algo que me apasiona, aquello que yo le puedo dedicar muchísimo tiempo y que incluso aún haciéndolo me pasa el tiempo, ¿sí? Ese involucramiento también me permite a mí generar felicidad y sobre todo cuando yo en esa tercer vía pues aumento emociones positivas. ¿Esto qué quiere decir? Que no queremos decir que experimentar y perseguir la felicidad es haya una ausencia de emociones negativas, no, porque también se vale que aparezca a veces la tristeza, que aparezca a veces el miedo, las emociones
no son ni buenas ni malas. Están allí para informarnos acerca de algo. Todas las emociones algo nos están diciendo. Saberla gestionar es clave en nosotros. Pero cuando yo puedo conectarme con más emociones positivas, pues voy a poder estar, digamos, conectando más con mi propósito y obviamente va a aparecer mayor bienestar en nuestras vidas. Un ejemplo de aumentar más emociones positivas es que no sé si conocen personas que todo el tiempo están hablando de las noticias negativas, de la guerra, de los migrantes que cogieron, que murieron ahogados. O sea, todo el tiempo están en eso y no buscan experiencias que les conecten con emociones positivas, como por ejemplo verse una película que les guste, escuchar música, arreglar el jardín, hacer una llamada a una persona con quien hace tiempo no se habla, leerse un libro de crecimiento, ir a un museo, ¿sí? Existen muchas formas de aumentar emociones positivas. En la medida en que más traigamos esas experiencias en nosotros, pues más nos vamos a conectar con bienestar, más vamos a generar involucramiento con lo que nos interesa, con lo que nos apasiona y vamos a encontrar más sentido de vida. Bueno, hay algo importante que les quiero traer y es que cuando hablamos de propósito de vida hay una estrecha relación con la mentalidad de crecimiento. Aquí también les recomiendo un libro sumamente importante, Carlos Dweck, que me encanta, porque como les decía, el propósito de vida, encontrarlo, identificar eso que me apasiona, mis intereses, mis fortalezas, cómo lo conecto con el impacto que puedo hacer, pues muchas veces también genera como un camino de obstáculos. No es que como que dimos esta charla y usted ya salió con su propósito y ya todo fluyó. No. El propósito de vida también implica una mentalidad de crecimiento. Podemos pararnos desde una mentalidad fija cuando elegimos no afrontar desafíos, cuando elijo evitar las cosas que son difíciles, cuando elijo quedarme en el confort. O puedo pasarme a una mentalidad de crecimiento cuando digo, bueno, ¿qué es lo que quiero que pase con mi vida? ¿Dónde me veo yo? ¿Cómo me veo yo? Una persona haciendo qué, un profesional, un líder impactando de qué forma. ¿Qué quiero que pase conmigo? Pero muchas veces eso va a requerir un esfuerzo adicional, ¿sí? Va a requerir obstáculos, va a requerir desarrollar nuevas habilidades, nuevas competencias, incluso va a requerir tener apertura hacia el feedback que otros nos dan sobre tal vez lo que no estamos haciendo bien. Entonces, conectarme con propósito de vida implica ponerme el sombrero de una mentalidad de apertura para darme cuenta hacia dónde debo avanzar y qué tengo que hacer que de pronto aún no lo tengo para lograr ese propósito de vida. Les recomiendo este libro que es supremamente importante y nos va a dar también muchos elementos de cómo las personas logran ser exitosas, pero conectados con todo el tema de bienestar y felicidad. Frente al propósito de vida, pues hay unas características, ¿sí? Porque decimos, bueno, pero ¿qué es lo que realmente caracteriza un propósito de vida? ¿Cómo lo logro? Bueno, pues primero nos motiva a actuar. Siempre el propósito de vida te jala, te empuja, porque el propósito de vida es lo que te impulsa a que te levantes. Y no sé si alguno hemos experimentado, porque yo creo que las emociones, vivir las emociones es normal, es de seres humanos, que a veces como que, bueno, como para qué me levanto hoy, qué me apasiona, no tengo interés de nada, ¿sí? Pero si eso te sucede una vez en la vida, puede estar bien. Pero cuando eso se te vuelve tu día a día, es porque seguramente no hay un propósito en tu vida, no hay eso que te aliente a decir, listo, hay momentos difíciles, porque eso no quiere decir que todo es fácil, pero yo me conecto con mi propósito. ¿Qué es lo que me levanta hoy con entusiasmo, con motivación a buscar experiencias significativas para actuar, para elegir actuar en esos cambios, ¿sí? Que debo volverlos en rituales, como se los mencionaba, o para finalmente seguir avanzando hacia eso que quiero. Por eso también otra característica del propósito de vida es que siempre indica una meta final, ¿sí? Porque el propósito es, estoy hoy aquí y qué quisiera que pasara conmigo, cómo me visualizo, haciendo qué, aportando qué, disfrutando de qué. Siempre hay una meta final. Esto no quiere decir que entonces ya me planteé un propósito de vida de un mes. No, porque probablemente
Un propósito de un mes es simplemente un comportamiento que quieres cambiar en tu vida. Incluso creería que en un mes no lo logras porque se requieren muchos días para generar un hábito. Un propósito de vida te reta, te desafía. Por eso genera posibilidad de desarrollo y está asociado con el tema que les traía de mentalidad de crecimiento. El propósito de vida puede ser que aún tú transitando ese propósito de vida te des cuenta y digas, qué difícil, o sea, pensé que iba a ser más fácil, pero esto me ha retado, me ha desafiado a aprender, a tal vez incluso replantearte estrategias, incluso replantearte tu propósito de vida, porque encuentras en el camino situaciones donde tú dices, bueno, pero ¿será que esto sí es mi propósito de vida? O sea, esto que estoy haciendo, esto que estoy aportando, ¿sí? Te pone como en un modo de pensamiento, pero también te invita a accionar, porque puedes entonces quedarte como con la creencia limitante de que no lo puedes lograr, de que no eres merecedor, de que es muy difícil, que es mentalidad fija, o con una creencia que te posibilita y que te abre y te desafía para avanzar. Por eso se transforma en el tiempo, porque como les digo, no es como que ya la fija un mes y ya, tiene un camino, ¿sí? Tiene un camino que el camino lo invitamos, es como, ¿cómo elige usted vivir este camino de aprendizaje? Porque el propósito también se vuelve un aprendizaje para la persona, ¿sí? Y pudiese ser que va cambiando, ¿sí? Dependiendo del momento que vivimos, de la etapa que estamos transitando. Tu propósito de vida cuando eras más joven, probablemente muy diferente ahora si tienes hijos, si estás casado, si estás entrando en una etapa de adultez. Necesita ser declarado. Eso no se puede quedar como que, bueno, pues voy a pensar cuál es mi propósito. No, entre más podamos definirlo, escribirlo, redactarlo, ponerlo visible, pues probablemente más nos va a anclar en acciones que nos inviten a seguirlo. A veces cuando hacemos el ejercicio, casi que las personas salen incluso sin el propósito, dicen, no, mira, pero es que yo todavía no me conecto con nada. Y se vale, o sea, si no hemos trabajado en eso, se vale como permitirnos esos espacios de reflexión, como de introspección, de autoconocimiento, decir, ¿qué ha pasado con mi vida hasta ahora? Pero ¿qué quiero que pase de ahora en adelante? Y definitivamente ese propósito pues se logra a través de recursos como las fortalezas de carácter, como nuestros valores, como nuestros intereses. Cuando logramos reunir estos elementos, adicional a declarar la meta, a que lo podamos escribir, a que nos demos cuenta que en el camino nos vamos a encontrar con desafíos, pues vamos a lograr avanzar ahí. Para recordarles con todo lo que les he traído hasta ahora, es que el propósito de vida es el motivo fundamental a los que también llegaron luego, que siempre nos va a orientar a cumplir las metas, que nos inspiran y que nos apasionan. Por eso les decía que es eso que amo hacer, en lo que soy muy bueno, que los demás necesitan y que disfruto haciendo. Por eso, Adriana, definitivamente el propósito... disculpa, ¿sí? hay una pregunta en el chat. Ok. ¿No tienes problema que como que abramos ahorita la conversación? Si quieren lo hacemos, la vamos trayendo. Ok, Dale. perfecto. ¿Qué hay de la postura de Health 2002 ante la postura de la tiranía de la actitud positiva? Ven, la leo porque, a ver, aquí leo que hay personas. ¿Dónde la Es que me la tienes? habían mandado solo a mí, ya la reenvié a todos. Ah, ok. Bueno, pues mira, esa pregunta de la postura de Health 2002, no tengo muy claro cuál es esa postura, la verdad. Como quiero ser honesta para traer aquí como frente a la postura de la tiranía de la actitud positiva. ¿Alguien quiere aportarnos sobre esa postura? Listo, ya, a ver, es que no podían abrir micrófonos, ya permití que puedan abrirlos de forma individual. Bueno, no sé la persona que nos trae esta pregunta. Sí, fue Julio César, si no me equivoco.
Bueno, Julio, pues quiero ser honesta y no conozco muy a detalle la postura de la que hablas para traerla a este espacio. Pero bueno, si me dejas investigar y dejas con Cintia tu dato, probablemente puedo luego compartirte mi mirada frente a eso. Sí, mil gracias, Adriana. Ok, si me la dejas, te agradecería muchísimo. Muchas Aquí gracias. arriba hay algo más que decía que hay de las personas que son mayores, jubiladas, con achaques o que pierden su independencia. He visto muchas de ellas que pierden el gozo de la vida. Bueno, aquí Roberto nos escribió sobre esto y sabes que sí, pudiese ser que muchas personas que llegan a esta etapa de su vida donde como que incluso se hacen como esa mirada de, bueno, ya pasó tantos años, ya estoy en una etapa en que incluso ya no puedo aportar a los demás, ni siquiera puedo valerme por mí mismo y pierde el gozo de la vida, pero hay muchas investigaciones que dan cuenta que esas personas casi que nunca trabajaron en su propósito de vida, que se la pasaron en ese piloto automático del día a día, ¿sí? Eh, trabajando en función de lograr algo, pero nunca se detuvieron a mirar cómo incluso de lo que estaba haciendo estaba aportando. Porque no quiere decir que lo que estemos haciendo no está aportando, pero a veces no somos conscientes de eso o no logramos ajustar qué quiero hacer para con eso que sé, que domino, que me apasiona, puedo impactar a otros. Pero muchas personas llegan a su lecho de muerte sin ni siquiera haber descubierto su propósito de vida. Bueno, aquí sigo. Les decía entonces que ese propósito de vida se va transformando con el tiempo, entonces no podemos desconocer como aquello que en un momento nos inspiró de niños, de jóvenes, que dijimos, ay, qué rico, yo quisiera ser cuando grande, pero a veces la vida nos cambió, nos llevó a otro momento de vida, pero todo eso es reconocer la experiencia que logramos, la vida misma que hemos transitado, o sea, no podemos desconocer cómo todo eso ha sumado y seguramente en el lugar en donde estamos ha sido producto de todas esas vivencias, ¿sí? De toda esa cantidad de variables que hemos transitado y que probablemente pues nos van preparando para tomar decisiones que son cada vez más complejas frente a esa cantidad de variables que nos vamos encontrando. A mí me encanta esto que trae Martin Seligman, donde afirma que el poder de la prospección es lo que nos hace sabios, o sea, cómo poder también pensarnos en ese futuro, pues nos vuelve sabios porque también cogemos todo esto, estos elementos que hemos vivido, nuestras historias, nuestras vivencias, nuestros desafíos, nuestros momentos difíciles, porque todo esto hace parte del ser. Pero probablemente nos ha mostrado cuáles han sido nuestros valores, cuáles han sido nuestras fortalezas de carácter, cuáles han sido, digamos, esas habilidades o eso en donde ha sido como un referente para transitar y salir de esos momentos difíciles y cómo eso me puede abrir a mí nuevas posibilidades frente a mi propósito de vida. El propósito de vida entonces pues involucra fortalezas de carácter, ¿sí? ¿Por qué? Porque son rasgos distintivos de cada ser humano y siempre van a describir lo mejor de la persona y pues cuando yo elijo utilizar esas fortalezas de carácter, pues voy a generar más bienestar. Contar con los valores son un referente en el ser humano que siempre te van a indicar aquello en donde tú eliges actuar. Cuando yo actúo en congruencia con mis valores, pues obviamente me voy a sentir a gusto. Cuando yo honro lo que es realmente importante para mí, pues voy a verlo plasmado cuidando no solo en la dimensión personal, puedo también verlo plasmado en la dimensión de pareja, en la dimensión profesional, como líder. Pero muchas veces las personas son incongruentes entre lo que dicen, entre lo que hacen, entre lo que piensan, ¿sí? Y dicen, no, yo tengo unos valores muy claros, pero en su comportamiento no están demostrándolo. La vida es difícil, pero cuando elegimos desde nuestros valores, así el resultado final no es lo que nosotros quisiéramos, eso nos deja en paz, nos deja tranquilos, porque honramos los valores ante cualquier circunstancia que se nos presente en la vida. Y cuando elegimos que esos valores pues sean como el cimiento de nuestro propósito de vida y que nos acompañen a lo largo de eso que queremos dejar, de la forma como estamos impactando a otros, pues estamos conectándonos con bienestar y con felicidad. Y los intereses, porque
pues todas las personas siempre estamos guiadas por aquello que nos interesa, por aquello que nos apasiona, ¿sí? Y cuando logramos pues involucrarlo con las fortalezas y los valores, pues podemos transitar hacia nuestro propósito de vida. Quiero hacer una pausa acá, invitarlos a ustedes a que contesten estas preguntas. Ustedes dirán, están muy largas, pero simplemente es una de las tantas herramientas o un inicio para lograr seguir trabajando en propósito de vida. Probablemente muchas de las personas que están acá conocen de su propósito, lo tienen claramente definido, lo tienen declarado, están trabajando. Otros probablemente se estarán preguntando, bueno, lo que está pasando conmigo es lo que yo quiero que pase. Si yo llegara luego ya al final de mi existencia y mirar hacia atrás, pues me preguntara qué hice, esto me dejaría satisfecho, me dejaría feliz. Adriana, disculpa, tenemos algunas otras preguntas. Sí, sí. Nos pregunta por acá Iván Reyes. ¿Cómo hacemos llegar este mensaje a personal a cargo sin ser invadidos o invadir en temas personales de cada uno de los colaboradores? Bueno, pues mira, gracias por traernos esa pregunta y porque cuando la escucho siento que te conecta como con algo que sea importante. Te decía que hoy día las organizaciones, las empresas se están interesando mucho en estos temas que están asociados con todo el tema de conciencia, autoconocimiento, porque las empresas se han dado cuenta de que pasaron muchos años en función del resultado, metas, indicadores, pero desconocían que el resultado está soportado por dos componentes importantes, que es el ser y las relaciones. Eso es como un iceberg para que lo pienses. Arriba es el resultado, como por lo que te pagan, por lo que te miden. Pero cuando abajo el ser y las relaciones no están funcionando, eso impacta arriba. Muchas empresas se están volcando a trabajar el ser y las relaciones para lograr ver eso traducido en un resultado. Y fíjate que las personas hoy día tienen mucha apertura a estos temas. Están abiertas porque hay una necesidad del ser en encontrar un sentido de vida. O sea, ¿para qué voy a una oficina? ¿Para qué me siento? ¿Para qué me conecto? ¿Para qué dicto una clase? ¿Para qué voy y cocino para otros? En fin, la tarea que tengas, tu oficio, tu profesión. Entonces, pudiese ser que a veces existen algunas culturas donde estos temas tal vez no son como muy comunes, pero también quiero decirte que hay una gran, digamos, un gran interés por esto. Y probablemente aquellas personas que pueden sentirse invadidas como que, ¿para qué me vienen a hablar de esto? Si a mí me interesa es que me hablen de servicio al cliente, indicadores, de temas que son esas competencias duras, es porque todavía está en ese piloto automático. Y eso habla más de la persona, ¿sí? De que siente que está en una incompetencia inconsciente y que cree que eso no es necesario para su vida, para su liderazgo, para sus relaciones con otros. Así que te invito y bienvenido, que seguramente puede ser más como un temor tuyo, pero hay mucha apertura si estás interesado en que tus colaboradores puedan hablar acerca de estos temas. Perfecto. Igual tendremos por ahí la sesión de liderazgo positivo que seguro va a ayudar el próximo. Claro que sí. Entonces, para quienes están allí, por favor, regales en estas preguntas. Estas preguntas son simplemente algunas preguntas que muchas veces no las hacemos. O sea, ¿qué es lo que me apasiona? ¿Cuáles valores son los que me definen? Si hay alguien le preguntan acerca de mí, ¿qué dirían? ¿Cuáles son esos valores que siempre caracterizan mis comportamientos? ¿Cuáles son esas cualidades? Si yo pudiera servir a los demás, teniendo ya como resuelto el tema financiero, ¿qué haría? ¿En qué emplearía realmente el tiempo que quiero dedicar? ¿Sí? ¿Cómo me gustaría impactar la sociedad? Estoy segura que muchos tienen respuestas a esto, tal vez otros no las tengan, pero tener algunas de las respuestas va encaminándonos hacia encontrar cuál es el propósito o darnos cuenta que lo que estoy haciendo y lo que hago es lo que me conecta con mi propósito de vida definitivamente. Es como validarlo. No sé, 2 minuticos más. Y es muy importante, a mí me gusta cuando hago este tipo de ejercicios, es invitarlos a que escriban, porque es la forma como podemos como revisar, razonar sobre esto que traemos, ¿sí? Cómo conectarlo. Este es un ejercicio que también implica
como darme ese espacio, ¿no? No es como un ejercicio para en piloto automático. Probablemente no van a tener respuestas a muchas de estos interrogantes, pero importante que al menos se permitan como, bueno, un día me voy a regalar para contestar o voy a elegir contestar 2 de estas preguntas que las tengo supremamente claras o me voy a retar a una que nunca me la había preguntado, nunca me la había hecho y bueno, qué interesante. Y permitirme también que a veces no tenga la respuesta porque eso también es una cualidad de un líder consciente, que no todo lo sabemos, no todo lo dominamos, que necesitamos a veces aprender de otras personas para conocer. Bueno. Tómenle una foto. Contéstese alguna de estas preguntas. Muy bien. Tener entonces un propósito de vida claro, pues obviamente que nos va a ayudar a incrementar los niveles de bienestar, de felicidad y sobre todo nos va a llevar a impulsar a tomar decisiones correctas en todo momento, porque esto nos conecta con ser conscientes. O sea, cada vez que yo elijo hacer algo en mi vida, cómo eso que voy a hacer me va a llevar a lo que quiero. Y es como cuando yo hago la pausa, esta acción como líder, este comportamiento como líder, como colaborador, como padre de familia, como esposo, como hija, está aportando a lo que yo quiero que pase conmigo, al resultado que yo quiero y me conecta con mi propósito de vida, o por el contrario me desvía, porque eso es como cuando nos volvemos en el piloto automático. ¿Qué otras acciones necesito generar en mi día a día? Volverlas rituales para conectarme con esos niveles de bienestar, con esas emociones positivas, con eso que me interesa, que me apasiona, pero sobre todo que le da sentido a lo que yo hago en mi día a día. Les traje ejemplos porque algunos se estarán preguntando, bueno, pero un ejemplo de propósito de vida, ¿cómo se declara? Simplemente traigo ejemplos. A veces hay gente que lo trae como con una analogía, con una metáfora. Yo cogí 3 de algunos compañeros y al final coloqué el mío, pero fíjense que en la mayoría de estos propósitos, pues usted puede evidenciar las características porque tienen como una meta. En algunos aparece el valor, así sea la palabra, o algunos valores. Todos están encaminados porque aparecen cómo se va a lograr, qué es lo que la persona está aportando desde su conocimiento, desde su profesión o desde lo que sabe, pero también cómo está impactando. Impacta familias, impacta sociedad, impacta educación, impacta estabilidad económica, ¿sí? Yo siempre, este propósito, yo lo he trabajado varias veces, ¿no? O sea, a mí la vida me ha llevado como a redefinir mi propósito de vida. Pero desde hace algún tiempo yo vengo declarando que yo utilizo la empatía, la justicia y la responsabilidad, y allá aparecen valores porque trabajo con gente diversa, con jefes, con colaboradores, con estudiantes, con comunidad vulnerable, y eso me pone en un lugar de empatía. ¿Y qué hago? Pues utilizo herramientas, mi saber, lo que he estudiado. ¿Para qué? Para que a través de estos espacios como en el que estoy ahora, pues pueda aportar generando conciencia, generando autoconocimiento, para que las personas puedan llevarse estas herramientas, elegir usarlas y sobre todo poder tener resultados en ellos y en personas que impactan, desde un liderazgo, desde el rol que desempeñan. Yo vengo trabajando en este propósito y esto me ha retado porque me ha invitado a estudiar, a veces a decir es difícil, no lo voy a lograr, a tener que incluso luchar con mis propios saboteadores, con mis propios miedos, con mis inseguridades, a conocer cuáles son mis fortalezas, a vivir en congruencia con esos valores, porque creo que es de los más retador. ¿Cómo puedo esto que yo digo, hablo y promuevo, cómo puedo llevarlo a mi vida, a mi relación de pareja, con mi hijo, ¿sí? Pero siempre desde una mentalidad abierta, de decir, bueno, esto es lo que yo quiero, así es como yo quiero impactar la sociedad, yo quisiera que a mí me recordaran, así cuando hablen de Adriana Palacio, y bueno, esto es un desafío y es abrazar como todos los obstáculos y lo que en el camino me encuentre para impactar a otras personas. Bueno, vamos terminando el tiempo. Cintia, quiero honrar el tiempo porque me habían dicho que sobre este momento ya algunas preguntas. Ok.
Vamos a ver, creo que había solamente un comentario, dos comentarios. Primero nos comentaba por acá María Guadalupe que ella cree que los propósitos de vida pues se van modificando y van evolucionando con la edad y con De las acuerdo. experiencias. Así es, de acuerdo. Y todas esas experiencias, como les decía, son supremamente valiosas porque son aprendizajes profundos que nos han mostrado incluso lo mejor de nosotros. Así a veces no lo reconozcamos. Eso es una herramienta que se llama el viaje del héroe, que también se utiliza para trabajar propósito de vida, que nos muestra que ante los mayores desafíos es donde sacamos nuestra mejor versión. Y allí es donde nos damos cuenta qué es eso que tenemos y hacemos muy bien, que podemos ponerlo al servicio de los demás. Bien, y nos comenta también Julieta, indudablemente la pandemia ha modificado el propósito de vida de muchos. ¿Hay algunas herramientas para replantear o tienes algún consejo, además de las preguntas que nos acabas de compartir, como para este replanteamiento? Julieta, sí, coincido contigo que la pandemia pues ha sido un detonante que yo creo que llegó para también traernos grandes aprendizajes, no solo en temas de virtualidad, de salud, hay muchos aprendizajes y sobre todo es como esta mirada, como esta pausa en qué está pasando con mi vida y cómo quiero impactar. Herramientas, te mencionaba al principio, digamos, hay muchos libros, pero está lo que te mostré de el Ikagi, ¿sí? Está el viaje del héroe, que es una herramienta muy valiosa, que pues es a través de la narrativa también para buscar ese propósito de vida. Existen muchos libros como los que les traje allí también que les pueden dar herramientas y elementos para poder trabajar en propósito de vida. Y aquí hay algo que también nos pregunta Sonia, que si es más fácil propiciar este propósito de vida en jóvenes o en adultos. Pues mira, Sonia, yo siento, es un juicio que traigo, que hoy día las generaciones de hoy día son muy sensibles a estos temas, aunque pareciera que no. Lo digo porque yo soy madre, porque tengo un hijo adolescente, porque he sido profesora de preparatoria, de licenciaturas, y hay una gran sensibilidad en conectarse que a veces es interpretada por los líderes como que los jóvenes hoy no quieren perdurar en las empresas porque quieren todo lo fácil, porque no se van a quedar toda la vida como nosotros en la misma empresa. Pero cuando tú abres la posibilidad de hablar de estos temas, te encuentras con unas perspectivas muy interesantes. Entonces, claro que sí, en los jóvenes es fácil y en los adultos a veces yo siento que es más como la creencia y el modelo mental que le puede costar trabajo para pensarse en, bueno, tengo un propósito de vida, o sea, ¿qué es lo que yo quiero dejar? Y cuando mire hacia atrás en mi historia, ¿qué impacto dejé? Pero no quiero decir con esto que no se pueda lograr. Bueno, ¿qué otra pregunta tenemos, Cintia? Perfecto. Pero primero, hay algunas preguntas aquí sobre el tema de la grabación. Me di cuenta porque me llegaron muchos correos que la gente tuvo algún problema o confusión con el tema del acceso, porque ya se habían registrado antes y luego para entrar a la liga pedí otro registro y como la gente dijo está mal y hubo quién sí pudo entrar, quién entró tarde, entonces tengan la certeza de que el día de mañana les va a llegar la liga de la sesión grabada antes de mediodía en un canal de YouTube en donde pueden encontrar, de hecho, algunas otras capacitaciones, eso como para información general. ¿Y qué diferencia hay entre propósito de vida y metas? Nos pregunta Isidro. Bueno, pues mira, el propósito de vida incluye una meta, ¿sí? Porque el propósito de vida te reta y te desafía a lograr algo, ¿sí? La meta también, cuando tú te planteas una meta es porque tú estás hoy en un lugar A y quieres verte en un lugar B, quieres lograr algo, sino que el propósito de vida involucra más que una meta, porque entonces involucra tus fortalezas de carácter, involucra tus valores, tus intereses, pero siempre detrás del propósito hay una meta definida. ¿Cómo quiero verme? ¿En qué persona quiero convertirme? Entonces digamos que las dos guardan una relación. Cintia, bueno, perdón, es que me está pasando un camión. Adelante. Sí, no quiero dejar de irme sin contarles que desde el Instituto de Ciencias de la Felicidad, pues, digamos, podemos aportar en los programas muy interesantes que tenemos a las empresas, a las culturas organizacionales, a las personas que quieren
profundizar más acerca de estos temas. Y acá si pueden también allí tomar de pronto una foto. Tenemos una maestría en liderazgo positivo y tenemos Factor Wellbeing, que es un programa supremamente interesante para las empresas, donde se les otorga pues un distintivo del instituto como una empresa que implementa prácticas de bienestar en sus colaboradores. Así que si están interesados en que su empresa, es un programa gratuito, pueda participar de este trabajo bellísimo de impacto hacia la cultura, hacia el bienestar, pues están todos invitados. Voy a colgar allí en el chat, digamos, una mayor información de esto para que las personas que estén interesadas pues puedan, digamos, allí acceder. ¿Listo? Bueno, denme un minutico. Perfecto. Igual en lo que vas compartiendo por ahí en el chat, les enseño. Este es el resultado del ejercicio que hicimos al inicio del Menti. Al final participaron 77 personas. Sé que algunos llegaron tarde, pero igual mañana por ahí estaremos haciendo otro ejercicio con el segundo tema. También les recuerdo que va a haber una constancia de participación al total del evento. Ahorita sé que hubieron complicaciones, entonces esta sesión, y de todas formas la voy a hacer llegar grabada para que tengan la certeza, que tengan la tranquilidad de que no pasa nada si no llegaron desde el inicio y no alcanzaron a hacer el registro en tiempo y forma. Entonces, sería todo. Los esperamos el día de mañana. Punto de ¿Qué tan lejos quieres llegar en tu vida? Se escucha muy fuerte Todos tenemos un punto de partida. Cintia, y también no puedes juntar los dos brochures, pero te los envío para que también, por favor, Claro, se los mandes a las personas que estuvieron acá interesadas. Y muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, que trajeron preguntas, que trajeron aportes a este espacio de aprendizaje. perfecto. Para cerrar, nos comenta por acá Fernanda, es que me encanta cuando la gente empieza a participar y no quise dejarlo pasar. Dice, yo creo que lo primordial para llegar al propósito de vida se basa en la autorreflexión. Cuando uno aprende a conocerse es cuando caes en cuenta que todos tus actos y decisiones repercuten en todo lo que te rodea y que entonces es así que tú tienes el control de tu vida, tanto en lo positivo como en lo negativo. De acuerdo, Fernanda. Gracias por traernos esa mirada, y es así. El autoconocimiento es la principal competencia del ser humano. No podemos dar de lo que no tenemos. O sea, es imposible que yo pueda decir, no, yo quiero impactar de esta forma si yo no identifico que si eso existe en mí, cómo lo vivo, cómo me reto a aprenderlo, a desarrollarlo. Así que el autoconocimiento es la base para generar el propósito de vida. Así es, de acuerdo. Exactamente. En lo que la gente va saliendo, sé que algunos ya tienen el tiempo encima, les quiero compartir una historia que tiene que ver con cuánto, al menos yo en lo personal, mi propósito de vida es contribuir a la movilidad social de las personas, movilidad vertical a través de la educación. Y justamente Tech Milenio, mi puesto, pues me permite cumplir mi propósito todos los días. Soy muy feliz realmente haciendo lo que hago. Qué por bueno. Eso. Y ¿cuándo nació esto? Cuando en algún momento me contaron la historia de cómo los sobrevivientes de los campos de concentración, uno de los factores en común que existían entre todas estas personas es que tenían un propósito al momento de salir, como algo que los movía, un punto fijo de a dónde ir, y era el único punto en común entre los sobrevivientes nazis, de acuerdo con algunos estudios. En este momento no tengo el dato, y por eso es tan importante y por eso elegimos este tema, para que realmente podamos contribuir a que todos los días haya como ahí un granito, una chispita, algo que realmente nos va moviendo todos los días y que moviendo nuestras acciones hacia ese punto que tenemos al final. No puede ser, la vida no es lineal, pero al final vamos caminando poco a poco, ¿no? Hacia ese rumbo que buscamos. Y Así pues, bueno, es. sería todo de mi parte. Muchísimas gracias, Adriana. Muchísimas gracias a las asistentes y los asistentes de todas las empresas que nos acompañan. Estamos muy contentos y los esperamos el día de mañana en punto de las 6:30 de la tarde. El acceso será 6:20, tiempo del Centro de México. Y pues bueno, recuerden que les vamos a enviar mañana la sesión grabada y que tengan una bonita tarde. Hasta luego. Bueno, y los que estén interesados nos contactan para profundizar en el tema. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, bye. Bye. Luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias, un gusto. Hasta luego. Gracias, muy amables. Gracias. El viaje. Hasta luego. Pero, ¿por qué no ir más Gracias, allá? buena tarde a todos. Gracias. ¿Por qué Gracias. no mover tus límites Bonita tarde, más buena allá de lo que tarde. Hasta luego. pensabas que era posible? Gracias, buena En Tech tarde. Milenio creemos en ir más allá. Muchas gracias, hasta mañana. Más allá Hasta de lo luego. establecido. Gracias, hasta luego. Pero también Hasta en tu propia luego. vida. Por eso creamos una experiencia de aprendizaje enriquecida, porque no basta con estudiar una maestría que transforme tu desarrollo profesional. Hoy es necesario que una maestría vaya más allá. Es necesario que una maestría también cambie tu vida.
Nuestro modelo enriquecido y con una ideología positiva te da las herramientas y conocimientos necesarios para que vayas por más en tu propia vida. Porque los límites están hechos para ser cruzados. Tú decidiste superar tus límites. Tecmilenio te lleva más allá. ¿Dónde estabas hace 10 años? Hace 10 años, tenías un BlackBerry y comprabas música en iTunes. ¿Spotify? ¿Qué es eso? ¿Tu correo era este Gmail o este Hotmail? Leías noticias aquí. MySpace quería competir con Facebook. Amazon vendía libros. Netflix enviaba DVDs a tu casa. Esto es un DVD. Tecmilenio se veía así. YouTube así. Uber así. Pinterest así. Twitter así. Tesla así. Instagram así. Y TikTok no era TikTok. Hace 5 años, mientras algunos anticipaban el futuro, el mundo estaba muy ocupado. Yes, we did. Yes, we can. Legally married now in 50 states, and my wife and I have. Je suis Charlie. Je suis Charlie. Je suis Charlie. Je suis Charlie. Crisis de refugiados que huyen de la guerra. Equal rights for women in the United States.